Hola, hola, qué gusto saludarlos en un nuevo programa de Parche Pro. Hoy renovamos nuestro set. Estuvimos en la carpa del programa editorial de la Universidad del Valle en la anterior versión o edición de la Feria Internacional del Libro que estuvo en Cali, su 8ª edición exactamente. Estaremos hablando de algo bastante importante y justo para eso nos trasladamos en ese momento hasta esa zona de nuestra ciudad para hablar sobre la lectura. ¿Cómo impacta la lectura en los jóvenes? ¿Qué se está haciendo? ¿Los jóvenes efectivamente están leyendo? ¿Qué están consumiendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Los libros físicos aún los están teniendo en cuenta o nos estamos trasladando solo a lo digital, al internet? Para eso tenemos 3 invitadas que han desarrollado diferentes experiencias, diferentes vivencias y también se han educado desde esta parte para hablar de los diferentes aspectos que involucra la lectura. Como siempre, más adelante se las estaremos presentando, pero por ahora me encanta saludar a la bella Karen que está también con nosotros en este programa. Karen, bella como siempre. Muchas gracias, Milton. Qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo programa de Parche Pro. Entre libros y letras, aquí estamos disfrutando de este gran espacio que esperamos ustedes también se lo puedan disfrutar y puedan escribirnos también a través de nuestras redes sociales, @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Recuerden que los vamos a estar leyendo en vivo porque sabemos que ustedes aman la lectura, hay personas que tienen conflicto con la lectura, así que aquí les vamos a ayudar a que podamos fluir en medio de letras, pero antes de eso nos vamos a ir a una nota de contexto. La lectura desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los jóvenes, no solo en términos de su educación formal, sino también en su desarrollo personal y emocional. A través de la lectura, esta población puede explorar diferentes culturas, tiempos históricos, realidades sociales y contextos geográficos, lo que les permite desarrollar una comprensión más amplia y profunda del mundo que los rodea. Sin embargo, la aversión a la lectura en algunos jóvenes puede deberse a varios factores que pueden influir en su actitud hacia los libros y la lectura. Si los jóvenes no encuentran libros o material de lectura que se relacione con sus intereses, experiencias y preocupaciones personales, es posible que no sienta una motivación intrínseca para leer. Por su parte, el auge de la tecnología y el acceso constante a dispositivos electrónicos pueden reducir el tiempo que los jóvenes dedican a la lectura. Las preferencias por las actividades digitales como los videojuegos, las redes sociales y el streaming de contenido audiovisual puede desplazar el interés por la lectura. Por esta razón, es fundamental abordar estas barreras y encontrar estrategias para fomentar el interés y el hábito de la lectura entre los jóvenes, destacando los beneficios que la lectura puede aportar a su desarrollo intelectual, emocional y social. Promover la diversidad de géneros literarios, el acceso a bibliotecas y espacios de lectura interactivos, así como el fomento de la lectura como una experiencia placentera y enriquecedora, puede ayudar a revertir esta tendencia. Hoy en Parche Pro, la importancia de la lectura en los jóvenes. Y en medio de esta Feria del Libro, en su 8ª versión que estuvimos aquí en la carpa de Univalle, tenemos el honor de presentarles unas invitadas muy especiales, las cuales nos van a profundizar sobre este amor por la lectura que están leyendo los jóvenes. Y vamos a empezar con Diana Sofía Castro Ramírez, licenciada en Lengua Castellana de la Universidad San Buenaventura, es ilustradora de la firma independiente Mandarina. Ella es librera, promotora y animadora de lectura en literatura infantil. Bienvenida, Diana. Al lado de Diana también nos acompaña Jessica López González, ella es comunicadora social de la Universidad Santiago de Cali, también es magíster en periodismo en la Universidad de San Andrés en Argentina, actualmente se desempeña como líder de las comunicaciones de la gestora social del Valle del Cauca, realizando un trabajo social en todo el territorio vallecaucano. Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Parche Pro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar en este programa de Univalle TV y bueno, a conversar. Eso es, a conversar sobre la lectura, Karen. Y también tenemos una tercera invitada, ella se llama Ladies Mena Valderrama. Ella es socióloga, especialista en intervención psicosocial, magíster en estudios culturales, es activista, afrodescendiente y también feminista. Ella ha escrito varios libros de los cuales también vamos a estar hablando el día de hoy. Y el último es sobre cómo sobrevivir al patriarcado. Bienvenida, Ladies. Muchas gracias, Karen. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio para que hablemos de libros. Qué rico hablar de la lectura, Karen. Y es algo bien importante. Yo estoy rodeado de estas 4 bellas mujeres, todos somos jóvenes y hay un mito que dice que a los jóvenes no nos gusta leer. Lady, ¿por qué crees que
de una u otra forma se sigue alimentando este mito de que no leemos, de que ya no queremos coger los libros, de que ya le tenemos como un miedo a la lectura. ¿Qué crees que pasa? Bueno, mira, ese mito se alimenta desde que somos muy chicos, cuando estamos en la escuela, y el lugar de castigo es la biblioteca. Cuando los niños y las niñas están en la escuela y hacen algo que supuestamente no deben hacer, castigados, vaya para la biblioteca. Estamos creando la idea de que la biblioteca es algo nocivo, ¿cierto? Entonces despersonalizamos al niño, a la niña, de ese espacio de magia y de conocimiento desde que son muy chiquitos. Además, la lectura también se está enseñando como castigo. Entonces, póngase a leer porque está castigado. Vaya al cuarto y lea. No se promueve la lectura como parte del placer y de la producción del conocimiento, porque es la que estimula la sintaxis en el cerebro, la sinapsis, y genera entonces esos procesos de comprensión lectora que hoy los jóvenes pues no tienen, pero es porque desde muy pequeños no se alimentan. Otro asunto también tiene que ver con el acceso a los libros. Por ejemplo, en Colombia los libros físicos son extremadamente costosos porque los insumos con los que se producen los papeles son traídos de otros países, ¿cierto? Incluso hasta de Rusia. Imagínense cómo valdrá de caro publicar con todo lo que tiene que viajar un insumo para producir un papel en nuestro país. Entonces todas esas cosas influyen, y también porque como no se promueve en los espacios, digamos, de las escuelas, como la lectura como parte del desarrollo de la personalidad del sujeto, entonces es muy difícil que el chico o la chica tenga el espacio para hacerlo, ¿cierto? Entonces creo que eso incide, y lo otro también tiene que ver con que, bueno, estamos como un poquito absortos de la tecnología que nos invade de información, demasiada información, y pasamos de manera acelerada, pero no hay una reflexión profunda alrededor de esas cosas que nos entran, ¿cierto? Por la visión de ese internet que nos llega constantemente. Entonces nuestros chicos y chicas están ahí como un poquito secuestrados por ese exceso de información rápida. Entonces también pierden un poco de la calma que implica la lectura, porque implica desconectarse, tener la paciencia de pasar la hoja, de volver a ella si no entendimos al autor, o de tomar nota para saber el autor a qué se refería, y de ir a otro libro a entender y comprender esa parte que no entendimos. Entonces creo que todo eso tiene que ver y que incide, y por eso también los índices de lectura son tan bajos en nuestro país. Hay un punto importante que nos comentas, y es la tecnología. En este caso, de una u otra forma, también la tecnología aporta. No es lo mismo sentir el olor de un libro, acariciar el libro, pasar la página de un libro, pero hay muchas personas que ya han optado a tener, digamos, la lectura, digamos, en audiolibros. Por ejemplo, Ana, que es educadora, Diana, perdón, que es educadora, que trabaja con niños. ¿Tú fomentarías de una manera también que se lea a través de aparatos tecnológicos, de dispositivos móviles? Sí, la verdad sí, porque hay que tener en cuenta que el ser humano tiene diferentes inteligencias. Hay personas que son más visuales, otras que son mucho más auditivas. Entonces, ¿qué tal si implementar un audiolibro con una buena grabación, con una buena ambientación, mientras se tiene tal vez el libro a la mano o al libro virtual? Para que así, digamos, vaya a ser como una experiencia más integradora. Yo lo hice con un grado séptimo, con unos adolescentes que la verdad no están muy acercados a la literatura, desde el audiolibro de La Casa del Juez de Bram Stoker. Se colocó un audiolibro muy tenebroso, con una ambientación bastante interesante. La voz de la persona del audiolibro era muy grave, era muy, digamos, satisfactoria de escuchar, mientras teníamos los libros en la mano y íbamos leyendo a la par con el audiolibro. Entonces hace una experiencia, primero que todo, enriquecedora, también desde otros tipos de experiencias y desde el disfrute, pero también de que hay otras maneras de leer, no solamente a través de un libro. Bueno, también hay otro aspecto, ya para hablar un poco con Jessica, y es que desde el 2018 empieza tu sueño de escribir un libro, ¿cierto? En el 2023 ya se materializa, ya se vuelve una realidad, pero tu libro se basa un poco más como al erotismo, como otra ciencia, bueno, otro contexto diferente, de pronto de algo de salud, de algo ambiental. ¿Cómo, o las personas, cómo pueden enamorarse de la lectura desde sus gustos? O sea, no simplemente de que para que usted sepa leer tenga que coger un libro de filosofía, de ciencia, sino que usted también aprenda a leer poesía, dramatismo, novelas, digamos, desde tu experiencia escribiendo este libro, que es una maravilla. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enamorar a las personas de la lectura a través de esto? Pues ya lo decían ellas dos,
y yo creo que a medida que va creciendo uno, a medida que va cambiando sus etapas de la vida, pues uno también va cambiando con los gustos. El sueño de escribir no nació en el 2018, el de ese libro sí, pero en realidad nació cuando yo tenía 12 años, más o menos, que empecé a escribir mi primer libro, que era de misterio, de brujas, se llamaba Los Misterios de Houston, y eso quedó guardado en un computador viejo, de esos antiguos. Creo que a ustedes no les tocó el computador gigante, blanco, con la impresora gigante. Lastimosamente no lo terminé, pero en esa época pues tenía gustos distintos a los que tengo ahora. Este sueño del cielo de una pasión nació en el 2018, cuando entendí que el dolor es mejor convertirlo en arte. Siempre digo como esa frase, porque es mejor sacar todo lo que uno tiene dentro, y qué mejor expresión que a través del papel. Y entonces la invitación que se hace, que le hago yo a los jóvenes, es que sea el gusto que tengan, que empiecen a leer, que de verdad esto es un mundo maravilloso. Así sea que empiecen, no sé, con tema de manga, que ahora les gusta mucho a los jóvenes, o el anime, o sea, lo que sea que les guste, empiecen a leer, y de verdad que van a empezar como a descubrir ese mundo maravilloso que ya lo decía ella, es una magia, porque tú te integras, te metes, empiezas a descubrir, empiezas a inclusive a transportarte a todos esos escenarios que hay a través de las letras. Pero sí es un bonito mundo, y hay que hacerlo un poco, dejar que sea una obligación o un castigo, como lo decía yo. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy interesante lo que estamos escribiendo ahorita los jóvenes. Erotismo, más adelante nos van a estar hablando, Ladies nos va a estar hablando de que ella habla sobre el patriarcado y sobre las culturas, sobre lo afro, lo que estamos hablando los jóvenes ahora, lo que estamos escribiendo. Estamos hablando acerca de erotismo, estamos hablando acerca de las culturas, de la etnia. Es muy interesante porque estamos visibilizando otras áreas que no se habían tocado, no se habían profundizado. Pero antes de seguir hablando de esto, nos vamos para un corte de patrocinadores aquí en Parche Pro. Y continuamos aquí en Parche Pro hablando sobre la importancia de la lectura de los jóvenes. Estamos escribiendo, estamos leyendo otras áreas, otros aspectos, estamos profundizando entre lecturas, y aquí tenemos unas invitadas muy especiales, las cuales nos están profundizando sobre las áreas en las que ellas están trabajando, con niños, con jóvenes, realidades sociales. Pero tenemos una pregunta que hacerle a Ladies, y ella se está escribiendo en estos momentos acerca de la comunidad afro. ¿Cómo ha sido esa experiencia de visibilizar diferentes culturas a través de tu lectura? Bueno, ese es un tema muy interesante, porque a través de la historia, las comunidades negras, afrodescendientes o afrocolombianas o descendientes africanas han sido invisibilizadas, digamos, en esa hegemonía literaria, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de los grandes escritores, grandes pensadores, la gente afro, la gente negra no aparece. Y se genera como esa sensación de que es que no escriben, de que es que no investigan, ¿cierto? ¿Dónde están? No, pues si no se ven. Entonces, no, estamos rompiendo con ese mito, porque la gente afro ha generado mucho arte, ¿cierto? Mucha literatura, mucha creación. Y, por ejemplo, grandes pensadores africanos, el mundo le debe muchas cosas en términos filosóficos, por ejemplo, que la filosofía la relacionamos solamente con Grecia, ¿cierto? O con Alemania, tiene grandes filósofos indiscutiblemente, pero también hay muchos filósofos africanos, del donde Grecia tomó esos conocimientos, digamos, y se los apropia, ¿no? Entonces, con este trasegar por los libros, lo que hago es como mostrar esa otra visión y visibilizar a esa otra gente que está construyendo y que está haciendo ciencia. También para nadie es un secreto que el idioma más leído es el idioma inglés. Entonces, si tú quieres acceder a un gran público en la literatura, necesitas escribir en inglés, porque es la gente que más lee, ¿cierto? Pero también están pasando cosas maravillosas, y es que la gente afro que está escribiendo también está dejando huella. Por ejemplo, Toni Morrison fue la primera mujer negra en ganar un Nobel de literatura, ¿cierto? Pero esa mujer fue escritora, profesora, filósofa, pensadora, productora, editora, ¿cierto? Está también Achina Ashwe, que es otro de origen africano, que está también en Inglaterra y que escribe y narra con una crítica muy profunda el mundo, digamos, ese mundo colonial, ese mundo epistémico que invisibiliza esos otros saberes y conocimientos. También el gran Mbembe, que es un gran pensador e intelectual, ¿cierto? Y que planteó, por ejemplo, una categoría nueva, la necropolítica,
que creo que es importante entender, digamos, y la necropolítica es una categoría que hoy los estados en el mundo están, digamos, poniendo en práctica, y que esa perspectiva de conocimiento nos la dio una persona negra, y yo creo que es importante resaltar eso, ¿no? Entonces yo también en mis escritos lo que hago es trabajar como esa realidad en donde se confluyen esas dificultades del racismo que todavía existe y que se da en nuestro país, y esas formas de creación para resistir esas prácticas racistas que también la gente negra crea y emplea, digamos, y cómo se ha ido visibilizando esa diversidad étnica y cultural de la nación. Porque hace poco también teníamos esa idea de que es que Colombia era de un solo color, ¿no? O que la gente negra era solo para el mapalé o para bailar salsa, ¿cierto? Ya que estamos en la capital de la salsa. Pero la gente negra también está haciendo ciencia, también está creando y transformando, digamos, este país maravilloso que tenemos y haciendo aportes valiosos, y creo que la literatura es una gran oportunidad porque la literatura reconcilia. Bueno, yo leo de todo, digamos, de lo que me gusta, autores de muchos idiomas, de muchos países, y no me importa si es israelí, si es palestino, si es alemán, si es del Congo, si es de Sudáfrica, no, o sea, voy a leer esa magia que encierra él o ella en sus letras, ¿no? Entonces creo que es importante. Por ejemplo, tenemos a la gran Chimamanda, ¿cierto? Que es una escritora afro reconocida a nivel mundial, y que con sus letras, desde ese lugar específico donde ella se situó y esa magia que ella encarna de su lugar de territorio, impregna a gran parte del mundo, de todas nacionalidades y de todos idiomas. Entonces yo creo que es muy importante la literatura por eso. Es magia, como lo decías ya hace algunos minutos, y me encanta porque Cali se sigue transformando, y por eso en esta octava versión los resultados se vieron reflejados de que año tras año ya los caleños nuevamente tienen esa reconciliación con la lectura, nuevamente empieza a renacer en las nuevas generaciones ese deseo por coger un libro, por leer, por disfrutar de estas letras, de estos textos que llegan en esto. Pero bueno, Sofía, también hablábamos de otras maneras de leer, y es que hay algunos libros que son con imágenes, no simplemente tiene que ser texto. Por ejemplo, para los niños es bastante llamativo leer un libro solo con imágenes. ¿Cómo funciona también eso? Porque también hay otras personas con algún tipo de discapacidad que también leen y lo hacen de una manera diferente. ¿Cómo es? A mí me encanta todo tipo de literatura, pero sobre todo me encanta la literatura infantil y juvenil, en este caso la infantil. Entonces hay unos libros que se llaman libro álbum, son libros bastante grandes que vienen acompañados de dos lenguajes, el lenguaje gráfico y el lenguaje narrativo. Entonces, que no pueden funcionar tanto el lenguaje gráfico sin el narrativo y el narrativo sin el gráfico. Entonces están autores como Anthony Brown, Oliver Jeffers, está Kestius Caspavaricius, bueno, muchos autores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que a través de las imágenes, los niños y también nosotros los jóvenes y los adultos, leer una imagen es muy importante, pues porque son como las señales, son como todo lo que nos alrededor, o sea, por ejemplo, aquí este espacio es una imagen real, entonces que también podemos leer a las personas y no tienen letras en la cara, por así decirlo. Entonces, para los niños es importante porque a través de las ilustraciones pueden mirar qué sucede en el contexto de la historia, pero asimismo a través del poco texto que se está viendo en el libro, no se abruman tanto con, tengo que leerme todo un párrafo, porque eso abruma y eso aburre. Y no solamente esos libros funcionan para los niños, funcionan también para jóvenes y también para adultos que nunca han tenido un acercamiento tan de lleno con la literatura porque les aburre o porque no tuvieron como ese acercamiento a los libros porque son muy caros. Entonces, tanto para niños, para jóvenes como adultos, los libros llenos de imágenes sirven muchísimo. Asimismo, me hablaba sobre las personas que pues no tienen como mucha visión, algo así. En la feria hubo una editorial llamada la Editorial Dado, es una editorial hecha en braille, pero entonces aquí ya viene evolucionando un poco el material del libro, y asimismo que el libro venga como con texturas, no solamente el lenguaje del braille, sino también la textura de la ilustración, que se sabe que hay un muñeco, un árbol y diferentes cosas. Así que esos libros con imágenes grandes, con poco texto, no solamente son para los niños, sino que son para todo tipo de personas. Jessica, hay un debate sobre que los jóvenes sí leen o no. Muchos jóvenes dicen sí, nosotros leemos, estamos leyendo todo el tiempo en las redes sociales.
¿Eso se considera lectura de calidad si estamos leyendo de forma valiosa o profunda a través de estos espacios? Porque nos pasamos todo el día leyendo. Yo considero que no, ahí ya me ayudará ella, pero yo considero que no porque y finalmente empezamos a leer como ese tipo de hasta noticias falsas. Entonces es un tema de que empezamos también a consumir información basura, información que no nos va a aportar, que no nos va a generar ningún tipo de ayuda o de conocimiento. Entonces pues la invitación es que si te gusta mucho estar en el celular, en mi caso personal yo prefiero el libro físico, pero si te gusta mucho estar en el celular, pues empezar a consumir otro tipo de textos, no solamente lo que vemos en redes sociales por la rapidez, por la inmediatez, sino empezar a buscar, porque hoy en día gracias a la internet tenemos todo ese acceso tan fácil de lograr cualquier cosa que nos propongamos y cualquier cosa a la que queramos acceder. Entonces la invitación es a todos los jóvenes para que no solo consuman lo del día a día o las cosas o los chistes o los memes, sino que empecemos también a ese autoconocimiento y si no nos han inculcado el gusto por la lectura, pues lo hagamos también como por apropiación, por un derecho pues que queremos hacer nosotros mismos en cuanto a empezar el autoaprendizaje. Es importante. Es muy importante que las herramientas como por ejemplo el internet lo utilicemos justamente para evolucionar, para adquirir conocimientos. Antes de ir a una pequeña pausa a patrocinadores, ya tenemos o tuvimos unas opiniones de algunos televidentes a través de nuestras redes sociales y por aquí @LinaLiscano23 nos indica lo siguiente. El hábito de la lectura se debe inculcar en las personas desde la corta edad. Es importante que en los colegios se les dé la debida importancia a este tema para fortalecer los conocimientos de los jóvenes. Por otra parte, @GiselleScu nos indica lo siguiente. Quienes hacen los programas de literatura deberían comprender que es más importante fomentar la lectura en los jóvenes que aburrirlos con la importancia de tal o cual obra o autor. Mucho gusto por la lectura se están matando así. Es las opiniones que sacamos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes pueden permanecer en constante contacto con nosotros a través de @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Vamos a una pequeña pausa a patrocinadores. No se despeguen, ya regresamos aquí en Parche Pro. Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que este programa lo hicimos en el marco de la 8ª edición de la Feria Internacional del Libro y estuvimos justamente en la carpa del programa editorial de la Universidad del Valle a cargo de su director John Wilder Escobar. Nos permitió ese espacio para acercarnos más a la lectura y por supuesto que fuera el espacio oportuno e ideal para hablar sobre este tema tan importante. Pero bien, hemos venido abordando diferentes aspectos de cómo la lectura se convierte en magia, de cómo nos traslada hacia otros entornos, hacia otros espacios, pero también es importante esas habilidades, esas herramientas que nos da la lectura. En este caso, por ejemplo, en el lenguaje, en la comunicación con las otras personas. Lady, por ejemplo, ¿cuáles son esas herramientas que podemos adquirir a través de la lectura de unos buenos autores? Porque esa también es la otra. Hablábamos un poco que en internet debemos de hacer como una búsqueda constante de qué estamos leyendo y qué vamos a leer, que sea bueno, que sea educativo, y me imagino que también en la lectura ocurre eso, de qué lectores, qué autores y cómo los interpretamos para adquirir buenas herramientas. ¿Cómo es eso? Por supuesto, mira, la lectura es extremadamente buena para el desarrollo del cerebro, de las inteligencias. ¿Por qué? Porque es a través de ese procesamiento como pensamos. Por ejemplo, las universidades cuando hacen los exámenes de admisión, ¿qué tipo de examen? O sea, ¿cuáles son las dos pruebas que contienen? Razonamiento lógico y comprensión lectora. Esas son las dos formas de pensar del cerebro, a través de la matemática. La matemática enseña a pensar y estructura el pensamiento y el lenguaje es el que posibilita expresar eso que se ha estructurado en ese pensamiento. Por eso es muy importante, por eso la matemática es lenguaje. Por eso no es cierto que no usamos el máximo común múltiplo en nuestra vida diaria, es un mito, ¿no? Sí lo usamos constantemente. Bueno, entonces en esa dirección es muy importante que nosotros podamos hacer filtros, porque sí, en el internet abunda de todo tipo de autores, pero normalmente se popularizan aquellos que no hacen muchos aportes críticos a nuestras
estructuras cognitivas. Entonces, por ejemplo, autores que llaman de motivación personal, normalmente no son apuestas que te reten mentalmente, sino que te dicen cosas que te hacen sentir bien. Tú no tienes que estar pensando ni reflexionando, pero es bueno porque allá vas a aprender palabras, digamos, vas a aprender sinónimos, no sé, que también aportan a tu manera de expresar tu vocabulario, que te ayuda a enriquecer. Otra cosa que hace la lectura es que le da mucha confianza al sujeto. Normalmente las personas que se acercan a los textos a leer, que viven aprendiendo, desarrollan una mayor confianza en sí mismos porque aprenden a tener un espacio que es necesario y que hoy en día las redes nos los han quitado, y es el momento con nosotros, el momento de yo estar conmigo. La literatura ayuda a desarrollar ese momento, y ese momento es muy importante porque te permite conocer tus capacidades y tus debilidades, y a veces no hacemos conciencia de las debilidades y vamos por el mundo como un poco indefensos porque no sabemos cómo podemos reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces nos cogen un poco como con los calzones abajo porque no tenemos ese espacio para pensarnos y sentirnos y darnos cuenta de que ciertas cosas nos afectan, de que ciertas cosas no nos gustan, y no ir como un poquito así desconociéndonos a nosotros mismos respecto a nuestra emocionalidad. Y la literatura también trabaja hacia adentro la emocionalidad del sujeto, y creo que es muy importante. Además también de que nos abre la perspectiva. Algo muy, muy importante que hace la literatura, y que yo creo que esa es la razón número uno por la que todos deberíamos leer, es que te amplía la perspectiva del mundo. Te dice que no es cierto que tú tienes razón, que hay muchas razones y que todas esas razones son válidas. Entonces también nos va limitando ese absolutismo que nos inculcan desde la escuela, que es blanco o es negro, que no se puede, no, sí existen los términos medios, sí hay miles de blancos, sí hay miles de negros, ¿ok? Sí hay muchos matices. Entonces la literatura lo que hace es ampliarte una perspectiva sin límite de la existencia humana. Súper interesante lo que dice Ladies, porque definitivamente la lectura nos permite conocernos, conocer nuestras emociones, conocer otras realidades, y eso es muy valioso. Pero quiero conversar con Diana, algo que nos tiene con mucha inquietud y veníamos hablando, es que es importante la lectura, apropiarnos de ella, sumergirnos en ella, pero ¿cómo fomentarla? Sabemos que siempre nos van a decir, no, en la casa, pero ¿cómo hacemos ante unos padres que nunca aprendieron a leer o no tienen ese amor por la lectura? Bueno, esa pregunta me encanta muchísimo porque es algo con lo que lucho cada día. Bien. Sí, la lectura se fomenta desde la casa, o sea lectura de imágenes, sea lectura de un libro, pero se fomenta a través de los padres o de los cuidadores que estén con el niño o con el joven. Muchas personas en la librería me preguntan, ay, ¿cómo hago para que mi libro pueda leer? Mi primera pregunta es, ¿usted lee? ¿Qué lee? ¿El niño lo ve a usted leer? ¿El joven lo ve a usted leer? No, no leo. No me gusta leer. Porque se supone que soy adulto y debo leerme unos mamotretos así de grandes, de, yo qué sé, de Hermann Hesse o de un poco de gente que no entiende, de Dostoyevsky, todo eso. No, puede empezar con un libro muy sencillo de literatura infantil o con un libro muy sencillo que no le exija tanto, digamos, su razonamiento lógico, sino desde el disfrute. Entonces, primero que todo, sí, la lectura se fomenta desde la casa. Una persona que no sepa leer, bien, digamos que, claro, no hay como un acercamiento a los libros, sea por los contextos sociales en los que estemos. Sin embargo, se pueden leer las imágenes, por ejemplo, que dice ciencia de la administración, estudios literarios, aprender, digamos, con el niño ese proceso a la adquisición de su lenguaje. Entonces, digamos que ahí, primero que todo, se ve apoyado que entre familias estoy aprendiendo también mi lenguaje, y mi papá y mi mamá o mi abuelita también está aprendiéndolo porque nunca tuvo la oportunidad, entonces ahí hay un vínculo. Segundo, las dos personas van a empezar a abrir sus mentes en cuanto, esta es otra realidad y esta es otra realidad y esta es otra forma de razonamiento. Qué interesante, desde un libro de una instrucción de la cocina, o desde un libro de informativo, o desde un libro de un pequeño cuento o una fábula. Qué interesante. Ya después, digamos, se va evolucionando un poco en los libros que se quiera leer, digamos, con más texto, con menos imagen y demás, pero siempre es desde la casa. La responsabilidad no solamente de la escuela o de los docentes, la responsabilidad cae en la familia, porque es el primer núcleo que tiene un sujeto.
y es el primer núcleo que tiene un sujeto para acercarse a muchas cosas, en este tema y en este caso a la lectura. Bueno, y si quiero empezar a leer, ¿qué le podríamos recomendar a nuestros televidentes? Bueno, si queremos empezar a leer, entonces podríamos, si a usted no le gusta mucho la lectura porque le aburre, hay un libro de la editorial Luabux que se llama Érase una mujer. Un libro que tiene diferentes historias muy cortas y con algunas ilustraciones que hablan sobre historias de mujeres de diferentes partes del mundo. Ahí usted no le van a exigir tanto su razonamiento en cuanto al léxico, uy, no entiendo esta palabra, que dice aquí, esto va demasiado conmigo, pero sí le exige que se informe, porque son historias reales de diferentes mujeres. Entonces ahí como que va adquiriendo un gusto por la lectura, va haciendo un tipo de sinapsis y de historia femenina también, y de historia mundial, y asimismo el niño o la persona que esté al lado suyo lo está viendo leer y se va a interesar también en la lectura. ¿Nos repites, por favor, el nombre del libro? Érase una mujer, de la editorial Lua Books. Y también el ciclo de Una Pasión, de una de nuestras invitadas, de Jessica López. Aquí hay algo bastante importante y es lo siguiente. Algunas personas no sabemos leer, porque me incluyo. Hay algunos textos que yo omito por lo que ya ustedes mismas comentan. Hay veces es difícil de digerir algunos libros. El de Jessica especialmente, y no es porque sea nuestra invitada, sino que tiene algo que me llama bastante la atención, y es que está dividido por días. Ella nos cuenta su libro a través de un ejemplo: abril 1, abril 2, junio 3, junio 17, junio 18. Algunos libros también tienen esa facilidad de que se lean por capítulos. En mi caso, se me hace mucho más fácil digerir esos libros así cuando vienen por capítulos, como por secciones, que yo como que, bueno, en tanto tiempo voy a leer esta parte, como que la estudio, la interiorizo y después continúo. Eso, Jessica, ¿tú crees que eso sí afecte o involucre a las personas que no saben leer, se les facilite empezar con libros así como el tuyo, que vengan separados como por capítulos, por decirlo de alguna manera? Bueno, en particular El cielo de una pasión lo hice pensado en las personas que no les gusta mucho leer, y como decían las otras invitadas, que no es ir a recurrir a Google o al diccionario. ¿Esta palabra qué significa? El lenguaje que uso yo en este libro es un lenguaje coloquial, es un lenguaje sencillo, y me pasó algo muy bonito, y es que tengo un amigo en España que me dice: te voy a comprar el libro por apoyarte, pero a mí no me gusta leer. Y yo le dije: dale una oportunidad al libro. Y lo empezó a leer y me dice: me enganché tanto que lo terminé. O sea, increíble, porque no me gusta leer, nunca había leído ese tipo de literatura, y de verdad que la facilidad, y esos son los comentarios que más me han dicho, pues que les ha gustado obviamente la historia, todo lo que se narra ahí, cómo los envuelve, cómo pueden recrear todas esas escenas, pero en especial el lenguaje, y eso fue lo que yo quise hacer, que el lenguaje fuera un lenguaje sencillo, que todos los días usáramos, que no fuera algo. Una compañera de hecho me dijo: no tuve que ir a buscar ninguna palabra en Google, y a mí me pasa, a mí que me gusta leer, hay palabras que yo no las conozco y voy y las busco, pero es bueno porque es un aprendizaje. Pero yo no quería que pasara esto con el libro, yo quería que fuera muy ameno, y el tema de la separación de fechas no lo quería por capítulos, sino que fuera como una especie de diario, porque pues no me han preguntado, pero el libro es una historia de romance, de erotismo, y es de esos amores que yo creo que todos los adultos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, y es de esos amores intensos, de esos amores que podemos llamar tóxicos, de esos amores que en algún momento nos ha costado mucho salir de esa relación, y ese libro te lleva por ese viaje en donde inicias como ese romanticismo, el clímax, vuelve y baja, y ya cuando por fin logras salir de esa relación, pues es de las que mayores aprendizajes te deja. Y es un lenguaje de verdad muy sencillo, sin caer en la pornografía, que era lo que yo no quería, porque pues para eso hay otro tipo de lecturas y demás, pero es de narración, y de verdad adentrarte y de encontrar esa magia y volverte un personaje más de esa historia que está ahí consignada. Bueno, y hablando un poco de esos hábitos, ¿cómo fue esa transición o ese interés de pasar de ser lectora a ser autora? Pues como ya lo decía, el gusto por la lectura desde muy pequeña. Ahora que estaba hablando Diana, me acordaba mucho, y pues yo no vi a mis papás leer, pero mi papá sí me regaló un castillo gigante, venían 12 cuentos infantiles cuando estaba muy chiquita, y una amiga de él me regaló otro libro. Entonces digamos que aunque no los veía ellos leer, pero sí empezaron como a inculcarme el amor por la lectura, y ahí empezaron a gustarme mucho el tema de las historias. Yo disfruto mucho escribir historias de vida.
Y bueno, pasó lo del libro, luego pasó a este, y el gusto por la literatura erótica surgió a la par que mi sexualidad, cuando empecé a entender que nosotras las mujeres también tenemos derecho a hablar de eso, que el hecho que seamos mujeres no significa que no podamos decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, o que nos tilden de ciertos calificativos que aunque lo fuéramos tampoco, porque esto, la sexualidad no solo es exclusividad del hombre, nosotras también podemos hablar del tema, decir qué nos gusta, qué queremos, qué no queremos. Y una charla que tuve aquí en la Feria Internacional del Libro hablaba del señor, la sexualidad no solamente es ir, o el erotismo no solamente es la parte genital, ¿no? Como ya el acto, sino también es esas miradas, esas caricias, ese coqueteo, y eso también se ve en el libro. O sea, no solamente es la parte de la genitalidad, sino ese romanticismo, esas caricias, esa mirada con que puedes observar a esa persona que amas. Y es un viaje muy bonito, ¿verdad? Que se lo recomiendo. Es un viaje muy bonito descriptivamente y que te va a atrapar. Y vuelvo y repito, es muy sencillo el lenguaje porque era lo que quería. Que cualquier persona que no tuviera el hábito, que sí lo tuviera, pudiera disfrutar. Muy interesante. Cómo uno puede plasmar lo que uno siente, cómo se puede plasmar las historias de otros a través de la escritura. Bueno, en estos momentos vamos a un corte a patrocinadores y en unos minutos seguimos aquí en Parche Pro. Y continuamos aquí en Parche Pro, en medio de letras y libros, disfrutando con estas mujeres maravillosas, las cuales viven de la escritura, de los libros, de todo esto que el libro les permite vivir, que no solamente es magia, sino que son realidades y muchas cosas más, disfrutando de este programa que se llama Importancia de la lectura en los jóvenes. Quiero preguntarle a Diana, y antes de eso, estábamos conversando de que los libros a veces pueden ser densos, no los entendemos, pero se vale perderse en medio de los libros. Y si te pierdes en medio de los libros, bien, porque también te pierdes en medio de tu vida. Pero entonces, ¿qué es lo válido? Devuélvete, retoma, y que el libro no se vuelva un reto. Bueno, en este mes me leí 5 libros, sino que realmente puedas profundizar, puedas vivir, puedas anotar. El libro físico permite anotar, poner, escarapelas, cositas. La idea es relacionarse y poder profundizar en el libro. Ahorita nos contabas de que el libro hace cosas importantes en las personas, pero no las transforma. ¿Qué significa eso? Bueno, hay algo que dice y que, pues como soy docente, eso es frase de cajón, el libro nos enseña algo. No, el libro no te enseña nada. El libro es un libro que trae una historia. Tú eres el que, digamos, desea aprender algo de lo que te haya escrito ahí. Pero no es como que, traje este libro que tiene una cara triste porque este libro nos va a hablar de la tristeza, nos va a enseñar sobre la tristeza. Está sistematizando el libro, que simplemente es un libro, nada más. Lo único que sí nos entrega los libros es que cada libro, el que sea que leas, sea un ensayo, una novela policíaca, novela erótica, lo que sea, es que sí trae un pedacito o una fichita del rompecabezas que hay en ti, que tú estás intentando armar. O sea, ese librito de Los Ángeles del Diablo tiene una fichita que tal vez pueda aportar un poco al rompecabezas de mi vida. Suena muy romántico, pero es la verdad. El libro no te enseña nada. El libro es un libro. O sea, no hay que sistematizar y no hay que obligar al libro y no hay que cerrarnos a nosotros como lectores de que ese libro lo único que va a hacer es enseñarme sobre la tristeza. No, puede que ese libro tenga otras cosas como enseñarme un poco de que a mí, pues, o yo a lograr ver, ahí también hay amor, en la tristeza hay amor, tal vez es necesaria, o no todo es triste. O sea, hay muchas cosas, pero a veces se trata como de encerrar el tipo de lectura para que nos pueda guiar, muchos profesores dicen, no, es que estoy tratando de sistematizar el libro, es para que no se vayan a perder como en otros caminos. No, que se pierdan en otros caminos, que no va con su planeación, ok, pero a una vez es como docente uno le toca, ok, yo quería enseñar esto y por eso traje este libro, pero mira este camino que salió por acá, y hablamos del odio, y hablamos de la diferencia de las personas, hablamos de los memes, porque es que esta frase me hizo pensar en un meme.
Entonces hablamos de distintas cosas porque un libro no solamente tiene una realidad, sino que tiene varias realidades. El contexto del autor, el contexto que el autor hizo en el libro y el contexto que estamos viviendo realmente, exacto. Entonces, aprendan algo. Un libro no te enseña nada, no lo obligues a que te enseñe algo. En sí no tiene la obligación de hacerlo, pero sí podemos medio entre las hojas aprender empatía. De pronto sí aprender empatía porque si conozco realidades de otras personas, otras realidades, otros puntos de vista, me permita visibilizar el mundo de otra forma. Mira, perdón, es que discrepo con algunas cosas. O sea, mira, vamos a irnos un poquito así. Perdón por el tema, sí, pero Sí, está bien. digamos Hitler era una persona que leía muchísimo, era una persona muy sabia. Entonces, teniendo en cuenta, si es una persona que lee mucho y conoce otras realidades, se supondría que tenía que ser el hombre más empático del mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Mató un poco de judíos. Entonces, ¿será que la lectura, y si yo leo varios libros y conozco diferentes realidades, en verdad me vuelve empático? Entonces, ahí es como eso, te puede mostrar diferentes realidades. Tal vez no te vaya a volver empático, pero no te va a volver cerrado de mente. Vas a encontrar diferentes realidades, diferentes contextos, diferentes tipos de etnias que existen. Pero la empatía ya depende, es del tipo de persona y sujeto o de crianza que se ha tenido. El libro solamente te abre y te muestra. Es lo mismo que las redes sociales. Las redes sociales nos abren y nos muestran diferentes realidades, pero nos vuelven empáticos. Hasta a veces nos vuelven hasta malos porque nos gusta burlarnos y hacer diferentes cosas. Es decir, el libro no te enseña, pero entonces puede tomarse algo puede ser como que se pueda disfrutar. Puede ser más algo así. Digamos que los libros ayudan a sacar un poco de lo que somos, ¿ok? No es que los libros son culpables de algo, o sea, no es que un asesino serial es un asesino serial porque leyó a Jack el Destripador. No, o sea, no, ¿sí me entiendes? No. Un asesino serial es una persona que tiene digamos, ese carácter, porque la personalidad se construye y el carácter se nace con él. O sea, viene en tus genes, en tu psiquis, y tú eso no lo cambias. Y en el caso particular de los psicópatas, es un gen, está en el ADN, menos se va a cambiar. O sea, es una mutación del ADN que tiene un psicópata que se da en el 1% de los humanos, ¿cierto? Entonces, puede leer todo, e incluso normalmente son gente muy inteligente. Son gente porque desarrollan demasiado el pensamiento matemático desde muy chicos, entonces su habilidad mental es muy desarrollada, pero en tanto su habilidad mental se desarrolla, menos se va desarrollando el relacionamiento con los demás humanos. Es por eso que los matan, porque los ven insignificantes. No es porque tengan un problema contigo. Los humanos son insignificantes en la medida en que va creciendo su evolución. Y hay muchos filósofos, digamos, que no voy a decir sus nombres acá, pero que cuando uno lee su obra, al menos a mí me ha pasado, que encuentro ese desprecio por lo humano. Pero valoro muchísimo su nivel de creación mental, esa inteligencia. Hay mucha gente, por ejemplo, Kant, Hegel, Nietzsche, mucha gente. Uno dice, wow, estos monstruos, pero uno dice, no, es que esos manes desarrollaron tanto su nivel de inteligencia que con razón entendieron que los humanos pues somos una caspa en el universo, ¿cierto? Pero miren, los libros son valiosos porque te ayudan a sacar lo que tú tienes, lo que eres. Yo particularmente escribí mi último libro que decía ahorita Karen, que es Sobrevivir al patriarcado, y también ahí me pasó algo más o menos como te pasó a ti, Jessica, ¿cierto? Que fue que mucha gente que no leía empezó a leer mi libro y a comprarlo, y que, ay, mire, me encantó tu libro, que mi hija lo compró, que mi hija lo leyó, y yo así, porque entonces lo que quise fue tratar de acercar a la gente común y corriente varios conceptos que hablamos los académicos, ¿no? Porque bueno, yo también soy académica, y a veces los académicos hablamos y eso es como que fuera una sala de gente en esas salas de demencia, digamos, nadie entiende nada, ¿cierto? Entonces los estudiantes les pagan las universidades y lo peor es que los maestros dicen, no, es que tiene que leer eso, y no le explica al muchacho, no le explica a la muchacha, y entonces se inventa un poco de sinónimos, cada sinónimo es más raro que el anterior.
para que el muchacho no se acerque al conocimiento. Entonces yo dije, no, yo me desligo de esa postura de la intelectualidad por allá abstracta, donde 2 y 3 se pueden refutar y contradecir con sus artículos, y dije, voy a traer esa intelectualidad a la gente común. Y eso fue lo que quise hacer. Y yo creo que algo que le está faltando también a la literatura también es eso, que a veces dejan de lado lo común de nosotros, de los mortales, ¿cierto? Queremos ver la belleza, pero en medio de lo común, ¿cierto? Por ejemplo, hay un autor colombiano que me encanta mucho, Vargas Vil, maestro, monstruo, ese animal, y ese hombre coge toda la belleza y la mugre y la inmundicia del país y la vuelve inmortal en su arte, ¿no? Entonces yo pienso que la literatura es eso, que te da la posibilidad de que saques lo que tú tienes y que potencies lo que quieres, Y ya cada quien sabrá qué es lo que quiere finalmente en su interior. Claro que sí, y algo que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo y es que ha funcionado para sus 2 libros, es que la gente se siente reflejada en esa cotidianidad que ustedes exponen y que tal vez no encuentran en otros rincones o en otros espacios. Milton, me encanta Parche Pro porque podemos tumbar ideales, el libro te enseña, y precisamente quiero preguntarle algo a Jessica, de que cuando dijimos que íbamos a tener ese programa, la gente me decía, ay, pero el libro va a desaparecer. ¿Tú qué crees de esa teoría? El libro físico como lo conocemos, los cuales yo amo el libro físico, siento que es mío y que me puedo sumergir en él. ¿Esa expresión física del libro va a desaparecer? Pues no sé, muchos años, pero yo creo que en tiempo cercano no, porque si por ejemplo tú que eres mucho más joven que yo y te gusta más el físico, entonces siempre que haya personas que quieran algo, va a haber ese algo, o sea, siempre que haya oferta, demanda, bueno, todo eso. Entonces yo digo que por ahora, por el momento no. Y he escuchado también muchos jóvenes que dicen lo mismo, que uno diría no, van a preferir el celular, pero también les gusta sentir el olor de la página cuando van pasando, es que eso es una sensación muy distinta. Entonces yo creo que en un futuro cercano no va a desaparecer, que sí tenemos que empezar a mirar como otras formas mucho más amigables con el medio ambiente, porque eso es muy importante. A veces se nos olvida que este es el único planeta en donde estamos viviendo. Si hay en otros planetas posibilidades de vida, ok, pero en este momento el único que tenemos es el planeta Tierra, y a veces se nos olvida que tenemos que empezar a transformar todas esas empresas, todas esas industrias para que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Y a lo mismo tiene que ser en el papel y en el tema de la publicación de los libros. Pero entonces, no, yo creo que no, y además porque es un disfrute, es autoconocimiento, es estar con uno mismo. Y yo también apoyo aquí a Diana cuando ella decía, o sea, cada quien saca del libro lo que quiera. Ustedes 4 se pueden leer en ese momento mi libro y cada una va a decir algo porque es desde su experiencia propia. Entonces, es distinto, cada libro va dependiendo de la persona que lo tenga, de la persona que lo lea. No todos van a tener el mismo aprendizaje. Yo también amo el libro físico y creo que no va a desaparecer, solo que hay variedades, digamos, cosas que antes no pasaban, ¿no? En el siglo I se diciendo que los libros y las bibliotecas van a desaparecer, pero no, bibliotecas siguen siendo el lugar más sagrado de la vida humana, ¿no? Eso también nos da cuenta de que no es tan cierto que no vamos a quedar sin los libros físicos. Sí, no, yo creo que no va a pasar porque además de esa Apoyamos experiencia, del olor, de la satisfacción que queda de uno pasar el libro, personalmente cuando yo voy en la mitad de un libro, cuando yo ya veo que avanzo, Que va a llegar la sí. última página, es horrible, no quiero terminar. No quiero terminar. Pero bueno, ya Karen lo mencionaba, Parche Pro nos permite, digamos, hacer todas estas reflexiones y la verdad yo me voy tan a gusto porque mencionábamos de que hace un momento siempre está el juicio de que si usted no lee, entonces es una persona intelectual. Si usted no lee tal autor, entonces no es una persona con conocimiento, no es una persona que se está preparando, no es una persona que... Pero no, hay tantas cosas y por ejemplo en mi caso yo amo el romanticismo, amo las novelas, amo las crónicas, o sea, me disfruto más otra lectura diferente a la política, no me gusta. Y yo creo que así hay muchos televidentes que también digamos como que se adaptan un poco más a diferentes textos y está bien, Karen. Claro que sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer acerca de fantasía. Y mucha gente dice, ay, pero usted ya está grandecita, ¿por qué lee eso? Yo ahí saco política de ahí, porque yo decidí extraer eso de ahí. Entonces me parece muy importante, Milton, lo que dices,
para que las personas amigablemente se puedan acercar a un libro y decir, esta cosa rara que es, no. De ahí voy a leer, voy a sumergirme, voy a mirar qué saco de ahí, y que precisamente no tienes que, para ser intelectual, tienes que leer ciertos autores, estándares, muy bien, sino que eso también nos hace humanos, acercarnos, leer, conocer qué piensa este autor acerca de diferente tema. Entonces esto me parece muy valioso, ¿verdad? Muchas gracias por todo lo que nos han aportado. Sí, y la verdad es doloroso. Yo creo que así es el programa que más me ha dolido despedir, porque me encanta cuando empezamos a ver desde diferentes perspectivas cómo podemos entender a las personas, cómo podemos darle ese espacio y esa oportunidad para que las personas puedan ser y leer lo que quieran. Ladies, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Parche Pro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a los televidentes e internautas que interactuaron con nosotros. Y bueno, mi próximo libro se llama Profundo. Ya estoy dando las últimas estocadas para que el próximo año volver a la Feria del Libro de Cali y se los contaré. Jessica, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y recuerden que la vida está llena de colores, de matices, así que lo que les guste, háganlo. Y algo muy importante, un mensaje súper rápido y pequeño que me enseñó el libro, es que los sueños no se trabajan, los sueños no se cumplen, sino que se trabajan. Así que cualquier cosa que ustedes quieran hacer, lo pueden lograr con disciplina. Y Diana, gracias por estar con nosotros aquí en Parche Pro. Ay, no, muchísimas gracias por la invitación y todos somos intelectuales. Intelectual es la persona que se hace preguntas. Así que todos son intelectuales. Entonces, muchas gracias por la invitación y lean literatura infantil, es muy buena. Claro que sí, la literatura infantil te ayuda a poder fortalecer nuestro lenguaje. Eso lo aprendí de ti y tú no sabes. Así que de verdad, muchas gracias por todo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden, esto fue Parche Pro. Seguirnos a través de nuestras redes sociales, @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao.